Tutorial práctico de creación de bases de datos en PHP Miami con SAM por Miguel Ángel Galván Doria, área Programación Web, del programa de Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales, Universidad de Córdoba, Montería 2015. Primero que todo, para crear la base de datos debemos ir primero a el arranque del servidor SAM. Para ello abrimos SAM, acceso directo, que debemos tener en la computadora. Le damos Start a la derecha de Apache y MySQL. Luego de esa forma se muestra una pantalla que muestra donde hacemos clic en PHP Miami, aquí. Esta es la pantalla de PHP Miami principal. Damos clic en el menú bases de datos para crear una nueva base de datos. En la siguiente ventana colocamos el nombre de la base de datos y el formato de caracteres que utilizaremos en este caso. Nuestra base de datos creada. Para crear una tabla se debe rellenar el nombre de la tabla y el número de campos que va a contener de la siguiente manera. Así. Nótese que al crear la tabla y llamarla, en este caso biología, por ejemplo, se ha escrito sin acento y en minúscula. Esto puede ahorrar muchos errores a la hora de acceder a ella mediante PHP. Una vez pulsada la opción de continuar, aparecerá una pantalla con las siguientes opciones. Así. Entre las opciones se debe rellenar el campo obligatoriamente, nombre de ese campo y el tipo de dato que va a tener, numérico, alfanumérico, de coma flotante, etcétera, entre otros. De esta manera, una vez se ha rellenado, se puede especificar el número máximo de caracteres de ese campo y si va a tener un valor predeterminado. También se debe indicar si ese atributo puede ser nulo o si ese campo va a ser la clave de la tabla. No hace falta que se rellene todos los campos que aparecen en la tabla, ya que se puede definir por cada campo el juego de caracteres que puede llevar, comentarios, etcétera, entre otros. Los valores obligatorios son el nombre del campo y el tipo de datos que va a albergar el tabla. Así. Una vez rellenos los campos, se pueden guardar o añadir más según se elija la opción, grabar para crear la tabla o continuar para añadir más campos. Así. Una vez hemos definido los campos que va a tener nuestra tabla, si pulsamos el botón grabar nos saldrá la siguiente pantalla. Esta primera parte de la tabla contiene las características de los campos definidos. También contiene un panel de acciones que se pueden llevar a cabo. Por cada campo creado de la tabla se puede, por este orden, contar valores distintos, editar ese campo para cambiar el nombre, por ejemplo. Esta opción edita el campo entero, pudiendo
cambiar los parámetros asociados al campo. También se puede borrar ese campo, establecer como clave primaria de la tabla ese campo, establecer valores únicos para ese campo y por último crear un índice para ese campo. El siguiente paso es añadir información a la tabla. Para ello se debe pulsar en el botón insertar que aparece justo en el panel superior de la definición de los campos. La pantalla para rellenar los campos una vez pulsado el botón de insertar es la siguiente. Esta función del tipo de dato definido, parcial, decimal, etc., entre otros, aparecerá un tipo de campo distinto. El combo de función permite aplicar alguna operación sobre ese campo si se ha definido como clave. Por ejemplo, encriptarla con MD5 como se puede ver en la figura. De esta manera, si pulsamos el botón continuar, nos saldrá la operación ejecutada en SQL. Para consultar los datos creados se debe pulsar la pestaña examinar. Una vez pulsado saldrá la tabla junto con los datos que acabamos de insertar. Hacemos clic en el botón crear. Ahora ya podemos observar en el panel de la izquierda la nueva base de datos con su nombre, un ejemplo aquí en este caso. Seguidamente vamos a crear las tablas que utilizaremos para guardar la información. Para eso vamos a hacer clic sobre el nombre de la base de datos llamada. En esta ventana podemos observar que hay tablas y queremos crear una nueva tabla. En este caso se llamaría datos y tendrá 8 columnas o campos. Hacemos clic en continuar. En esta ventana vamos a colocar los campos o columnas que vamos a utilizar, sus atributos, y al finalizar hacemos clic en guardar. Esta es una tabla con la columna o campos que vamos a utilizar por si no observan bien la ventana de arriba. Ahora podemos observar la tabla datos. Si quieres ver la estructura de la tabla, hacemos clic sobre el nombre de la tabla y observamos los campos y sus atributos. Si nos quedó algo mal, podemos modificarlo aquí. Otras operaciones sobre tablas o bases de datos. Además de las descritas, se puede realizar otras operaciones sobre la base de datos, como por ejemplo buscar información en base a alguno de los campos de la tabla, que pueden ser varios en este caso. Para ello se debe pulsar la pestaña buscar del panel superior. Si pulsamos el botón continuar, aparecerá una nueva pantalla con aquellos campos que han cumplido los requisitos de búsqueda. Por otro lado,
Dentro de las operaciones que se pueden ejecutar en este panel, se pueden realizar consultas directamente en lenguaje SQL sin utilizar los menús de navegación. Para ello, se debe pulsar sobre la pestaña SQL del panel superior. Una vez pulsada, aparecerá la siguiente pantalla. Como se puede ver en la figura, se dispone de un campo de texto donde se puede ejecutar las opciones en SQL sobre la base de datos seleccionada. Desde el panel derecho se pueden añadir los campos de la tabla tal y como están escritos en la base de datos. Una vez pulsado el botón de continuar, aparecerá el resultado de la consulta, de la misma manera que si se hubiese realizado a través de la pantalla de busca. Por otro lado, otra de las operaciones que se pueden realizar sobre las bases de datos es exportar la base de datos como tal. Esta opción es sumamente útil cuando queremos crear un duplicado de los datos por razón de seguridad o para incluir los datos de otro servidor web. Para hacerlo, se debe pulsar la pestaña Exportar del panel superior. Una vez pulsada, aparecerá una pantalla con varios menús. En el menú de la izquierda se puede elegir el formato en el que queremos almacenar nuestros datos. Se puede guardar en los siguientes formatos. En el panel derecho de la pantalla se presentan una serie de opciones referentes a la estructura y a los datos. Así. Con este menú se pueden elegir la presentación de los datos en el archivo generado. El menú de opción y de estructura y datos depende del formato de salida elegido. En algunos tipos no existe opción de modificación. Dependiendo del tipo de formato, podrá ser importado con mayor facilidad. La operación inversa es la importación de alguna base de datos que se realiza pulsando la pestaña Importar. Al igual que en este caso, que es exportar, esta opción permite seleccionar una serie de opciones en función del formato del fichero a importar. Se recomienda utilizar un fichero SQL. Una vez realizada la importación, aparecerá una pantalla con los resultados de ejecución. Por último, introducir la pestaña de vaciar, que permite borrar el contenido de una tabla. Una vez pulsado, el sistema nos informará mediante una ventana de que vaciar el contenido completo de la tabla seleccionada. Eso ha sido todo. Muchas gracias por la colaboración y atención.